Pues para mí un documental es una manera de representar la realidad que me permite viajar en el tiempo, que me permite hablar de cualquier tema, de cualquier manera también, porque hay muchas maneras de representar el documental, ¿no? A mí lo que me interesa del documental y por lo que lo hago es porque me encanta sobre todo el periodo en el que estás documentándote de un tema, sea cual sea. Ese periodo de documentación me parece maravilloso y sobre todo luego pensar cómo todo esto que yo he aprendido, cómo consigo transmitirlo al espectador de la manera que para él pueda ser más amena y más interesante posible. Sobre la verdad en el documental, yo creo que el documentalista siempre piensa que lo que cuenta es la verdad, o es su verdad, o es la verdad, o la parte de verdad que interesa en ese momento contar, ¿no? Puede que en la realidad haya muchas verdades, hay algunas verdades que ya son conocidas, que ya todo el mundo las conoce, hay otras que están ocultas y que es necesario contarlas. A veces parece que es una parte y que no es el todo, pero yo creo que no es tan importante contar toda la verdad, porque es inabarcable en un documental de la duración que pueda tener, 50 minutos, 90, sino esa parte de verdad que estaba oculta, que no era muy conocida y que representa algo nuevo para el espectador, algo con lo que va a disfrutar y algo que va a agradecer porque antes no lo sabía, ¿no? Yo creo que el periodista y el documentalista tienen muchas cosas en común. Yo creo, de hecho, que es una profesión que una bebe de la otra y que están absolutamente en contacto y en comunicación. Creo que el documentalista es un periodista que necesita documentarse, que necesita tener mucha información y que luego tiene que pensar cómo trasladar eso, ¿no? Cómo darle pues un estilo, una realización, buscar el género que mejor se adapte para intentar transmitir eso, ¿no? Pero la parte inicial, la parte de la búsqueda de la información y de lo que quieres contar, es parte del periodismo. Realmente yo no creo que haya muchas diferencias entre la ficción y el documental. Quiero decir, muchas ficciones están realizadas sobre bases más o menos documentales y hay una parte que es inventada, pero realmente la base está en la realidad, y muchos documentales que se han hecho efectivamente parten de la ficción porque no son reales. Quiero decir que es una línea muy fina en la que se puede jugar, ¿no? A mí me interesan mucho los documentales que utilizan la ficción para narrar parte de la historia o como recreación de unos hechos históricos que se intentan contar también utilizando la ficción, siendo parte de un documental. Yo creo que el documental y la ficción al final lo que tratan es de transmitir una historia, y yo creo que si esa historia llega, el receptor le llega bien, la entiende, le interesa, yo creo que eso es lo que hay que conseguir. Que sea ficción, que sea documental, yo creo que la línea es muy delgada. Yo creo que las nuevas tecnologías abren muchísimas puertas al género documental. La inmediatez, la capacidad para encontrar más información y de manera más rápida. O sea, antes cuando intentabas documentarte sobre un tema era muy arduo conseguir la información, tal. Ahora tenemos acceso a tanta información que a veces es incluso, bueno, lo que hay que hacer muchas veces es verificarla, ¿no? Pero las nuevas tecnologías abren un mundo de posibilidades que son magníficas, tanto para el trabajo del propio documentalista como para hacer llegar ese trabajo al espectador, ¿no? Y todas esas opciones son una maravilla porque nos acercan muchísimo al espectador y nos dan muchas posibilidades de contar más cosas y mejor. La verdad es que a mí me ha sucedido tanto que me han encargado temas que para mí eran desconocidos, como historias que me han llegado que ha sido por iniciativa propia que los he llevado a cabo, ¿no? La verdad es que en cualquiera de los dos casos, de las dos circunstancias, yo creo que lo más interesante es encontrar algo que a ti te sorprenda, que tú pienses que no es muy conocido y que el espectador va a tener un interés en eso.
Si tú consigues contar la historia, porque bueno, la mayoría de las historias ya han sido contadas, muchas historias han sido contadas, la cosa es encontrarle el punto de vista o encontrarle la manera en la que tú crees que el espectador, sea lo que sea, yo creo que cualquier tema, por raro que parezca, puede tener interés siempre que tú lo cuentes de una manera que el espectador diga, esto no lo sabía, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad había algunos documentalistas que me llamaban la atención, porque cuando estudiábamos historia del cine, ya desde los inicios se hablaba de la historia del cine documental, ¿no? Los primeros realizadores y directores de cine lo que hicieron fue cine documental, lo que hicieron fue representar la realidad, era lo que tenía más cerca. Y me acuerdo de aquel primer cine de la realidad, de la historia, que a mí me llamaba mucho la atención y decía, fíjate, ¿no? Cómo los primeros, incluso exploradores que se iban fuera, ¿no? Y que querían pues dar a conocer el mundo y hacer que la gente que no podía llegar a lugares lejanos, ¿no? Esa representación de la realidad, cómo les llegaba a la gente en los cines, en los nodos, en todos aquellos primeros documentales, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención y me han interesado desde pues las Urdes, ¿no? Cuando vi ese documental que me llamó muchísimo la atención de Buñuel, o los documentales de Basilio Martín Patino, o sea, siempre me ha interesado el género documental. Pero luego cuando empecé a hacerlo un poco porque me lo pidieron, o sea, no fue algo tampoco que yo fui derecha ahí, ¿no? Sino que me empezaron a pedir que hiciera documentales y me pareció un género maravilloso, o sea, me pareció que me permitía aprender y contactar y comunicar. Y entonces eso me parecía muy interesante.